Hoy te platicaré del ataque en el balneario de Cortázar. El estado de Guanajuato no solo se ha convertido en un lugar inseguro para ser policía, ubicado en el segundo lugar a nivel nacional con más homicidios en contra de estos elementos en lo que va del 2023. Guanajuato también se ha vuelto escenario de asesinatos de turistas y paseantes en los últimos meses. Recientemente una familia fue asesinada en una presa, 3 más fueron privadas de la vida en una palapa y recientemente hombres armados entraron a un balneario y abrieron fuego en contra de los clientes. En este video te platicaré de lo ocurrido en el balneario de Cortázar y de los más recientes ataques en contra de turistas en Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 16 de abril, comenzamos. Otra vez Guanajuato y otra vez una agresión en contra de turistas y paseantes en un lugar público. Estuvo fuerte esto, hubo disparos, muertes en el balneario. Allá está, ya lo vi a Jordi, ya lo vi a Jordi, ya lo vi, está bien, ya, carito. Estuvo de la chingada, llegaron sicarios, como 20 cabrones. Esto que acabas de ver sucedió en el balneario La Palma, ubicado en el municipio de Cortázar, estado de Guanajuato. He de informarte que la grabación completa es muy fuerte. Muestra imágenes de algunas personas asesinadas en este balneario. Yo te voy a compartir aquí toda la grabación, pero por momentos congelaré la imagen para que no aparezcan precisamente los cuerpos a cuadro. Pues el objetivo no es mostrar los cuerpos, sino escuchar el relato de quien está grabando. Pero antes de mostrarte este clip, permíteme ponerte en contexto. Estás viendo en pantalla la ubicación del municipio de Cortázar, en Guanajuato. Ahora lo vas a ver más a detalle. Aquí se aprecia la ubicación del balneario y que está a un costado de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Y esta es la configuración tal cual del balneario. Sobre este lugar, ayer, todavía dentro del periodo vacacional escolar a plena luz del día, alrededor de las 4:30 de la tarde, en específico, al 911 llegó el reporte del ingreso de una veintena de hombres armados que abrió fuego en contra de las personas que estaban en ese balneario. Sobre este ataque, el Ayuntamiento de Cortázar emitió este comunicado en donde informa lo ocurrido tras recibir el reporte al 911. Aquí asegura que elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar y al llegar al balneario se encontraron casquillos percutidos, 3 mujeres sin vida, 3 hombres sin vida y un niño de 7 años de edad también sin vida. Además de que fue encontrada una persona gravemente herida que fue llevada al hospital por personal de protección civil. Después llegaron las entrevistas a los dueños del balneario. Ellos aportaron la hora exacta en que ocurrió el hecho y aseguraron que los agresores se llevaron las cámaras de seguridad del lugar y también el monitor, en donde había quedado grabada todo lo ocurrido durante ese momento, además de que acusaron a los delincuentes de dañar la tienda del balneario. El ayuntamiento también aseguró que personal médico y paramédicos atendieron a las personas que resultaron lesionadas allí, tanto por lesiones, pero también por crisis nerviosa. Al mismo tiempo, policías municipales con elementos estatales y con elementos federales realizaron un operativo con el objetivo de detener a los responsables de esta agresión, sin que hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión hayan informado a alguna sola autoridad sobre un detenido. Todo esto ha ocurrido en un municipio y en un estado donde hay un alto índice de inseguridad, donde hay un alto índice de violencia. El 24 de enero, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, fue asesinado un policía municipal cuando salía de su turno. Fue identificado como César Vargas y solamente tenía 15 días de haber entrado a trabajar a la corporación. Lo preocupante de este hecho no es nada más la agresión como un suceso aislado, sino que el estado de Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinue, es la segunda entidad federativa de nuestro país con más policías asesinados, solamente por debajo de Chihuahua, según registros de la organización Causa en Común. Otro hecho de importancia ocurrió el pasado 7 de marzo en Celaya. Este ya no tiene que ver con policías, pero sí tiene que ver
con paseantes o turistas en el estado de Guanajuato víctimas de la inseguridad. Alrededor de 6 hombres armados irrumpieron en el centro turístico La Palapa, en la comunidad de Santa María del Refugio, municipio de Celaya, y allí dispararon en contra de los trabajadores, incendiaron una palapa y dejaron una manta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El balance en esa ocasión fue de 3 personas asesinadas y 2 personas sin vida. ¡Lléveles a la ¡Puro 4 letras a la de su madre! ¡Puro 4 letras a la Oye, todo bien. Digo que ahí con Juan nosotros tenemos una bomba de tiempo. Ah, sí. Porque el gas sí se riega. Con la gasolina igual, no, pues donde quiera. Estamos rodeados de ¿Puros gasolineras? No, les digo que con ese de Juan tenemos nosotros para que nos acabe a todos. Sí. El caso más reciente, sin contar obviamente el de ayer del balneario, ocurrió el 11 de abril cuando 3 mujeres y 2 hombres fueron asesinados. Aquí te muestro una fotografía de la presa Peñuelitas en Dolores Hidalgo. Las víctimas eran una familia que estaba de descanso en esta presa y que fue sorprendida a tiros por hombres armados que llegaron en una camioneta blanca. En esa agresión resultó también herida una menor de edad. Sobre todos estos hechos, los que te acabo de enumerar, incluso el del balneario, no ha sido reportada una sola persona detenida y las autoridades no han informado qué grupo delictivo o qué grupos delictivos están detrás de estas agresiones y con qué fin están agrediendo a los turistas, a los paseantes, incluso a personal de lugares que se dedican precisamente para el esparcimiento. Ahora sí, me regreso al caso del balneario. Lo que verás a continuación es la grabación hecha por el testigo, uno de los clientes del balneario. La grabación original enfoca hacia las personas atacadas a tiros. Sin embargo, por políticas de YouTube y por respeto a la audiencia, he omitido esas imágenes, más no el audio. En el momento en que veas la imagen congelada, sabrás que la he manipulado a propósito para no mostrarte los cuerpos. Pero el audio lo escucharás completo y sin alteraciones. Te lo muestro. No olvides por reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias. Hijo de su pinche madre. Estuvo fuerte esto. Hubo disparos, muertes en el balneario. Allá está, ya lo vi a Jordi, ya lo vi. Ya lo vi a Jordi, ya lo vi, está bien, está bien. Ya, carito. Estuvo de la chingada, llegaron sicarios, como 20 cabrones. Está está cabrón esto. Aquí en el balneario hubo disparos, armas de fuego de alto poder. De veras que no se da crédito esto, que uno venga a convivir con su familia y llegaron sicarios fuertemente armados. Y esto fue lo que pasó, señores. Ahorita en la tarde en el balneario, mi hija Carito en show, Jordi en show, Nata en show, y esto es un verdadero relajo. Hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 muertos. La verdad, se salió de control esto. Uno vino a divertirse y miren.